Hola a todos los que miran en este video, yo soy White Friend for My Girl y bienvenido a White TV Channel, el canal del entretenimiento y mucho más. Tú y yo vivimos en una época maravillosa, porque a diferencia de los que vivían en los años 50 y 70, tenemos acceso a toda la tecnología gracias a Internet. Si en el pasado era difícil para comunicarnos con nuestros seres queridos, hoy en día ya casi no sentimos la ausencia de ellos, porque las redes sociales nos permiten comunicarnos mejor. Pero, ¿las redes sociales solo sirven para comunicarse? No. Así que en este video te daré algunos consejos para usar mejor las redes sociales. ¡Vámonos! Todos tenemos 24 horas en un día, pero la mayoría de nosotros pasamos 80% de nuestro tiempo en las redes sociales. El problema no es el tiempo que pasamos allí, sino de lo que consumimos. Porque si tú no lo sabías, las redes sociales se componen de dos tipos de personas, los influencers y los consumidores. Es por esta razón que todos tenemos que usar sabiamente las redes sociales. Por ejemplo, una chica que publica fotos de sus nalgas en Instagram. Así que tú que eres un hombre, eres un consumidor. Así que no pases tu tiempo dando me gusta y mirando sus fotos. ¿Tú sabes por qué? Porque estás perdiendo tu tiempo. Así que si te gusta el deporte, ve a las cuentas a los que te gustaría parecerte. Así que al menos aprenderás algo y no perderás tu tiempo. ¿Viste la diferencia? El problema no es ni las redes sociales ni el teléfono, sino lo que hacemos con él. Ahora vamos a hablar de algo muy importante sobre las publicaciones. Por favor, antes de hacer una publicación, hazte estas dos preguntas. La primera es, ¿cómo mi publicación podría ayudar a alguien? Y la segunda, ¿mi publicación no perturbará a los consumidores? Porque como lo dije al principio, las redes sociales se componen de dos tipos de personas, influencers y consumidores. Así que deja de publicar cosas que pueden dañar a los demás. Por ejemplo, una pelea, un accidente, un muerto y peor. Así que publique cosas educativas, positivas, que te pueden ayudar a ti y a los consumidores. Ahora vamos a hablar de me gusta y comentario. La gran pregunta es, ¿cómo saber cuándo poner un me gusta en la publicación de alguien? La gente siempre dice que los jóvenes publican siempre cualquier cosa en las redes sociales. A 70% eso es cierto. ¿Y sabes por qué? Porque a ti como consumidor siempre te dan un me gusta en sus publicaciones de fotos desnudas. ¿Viste? Por eso tienes que gustar las publicaciones que tengan un sentido. Por ejemplo, un momento en familia, un lugar visitado u otro. ¿Ok? Así que con respecto a los comentarios, no hagas comentarios malos debajo de las publicaciones de los demás, porque a veces no sabemos cómo está la cordura de alguien. Así que seamos amables en los comentarios, por favor. Así que ustedes que son jóvenes, siéntanse orgullosos de vivir en este tiempo, porque es el mejor tiempo de toda la humanidad. Así que no pierdas tu tiempo, edúcate, lee libros, escucha música educativas, ¿ok? Porque tienes la oportunidad, así que aproveche. Muchísimas gracias a ustedes que vieron este video. No duden en compartirlo con sus seres queridos. Y muy pronto, hermano mío y hermanas mías, para un otro video. Bye.